Pues una semana más abrimos nuestro espacio de salud bucodental en la Clínica Dental Navarro y pasamos a saludar a Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Muy buenas, gracias a vosotras. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar las sonrisas que se llaman gingivales, aquellas que enseñan demasiada encía, sobre todo cuando se ven acompañadas de dientes pequeños que hacen que este problema, que este defecto sea un poquito más evidente. En este caso, ¿cómo lo solemos abordar, Juan Antonio? Sí, bueno, hay diferentes metodologías de tratamiento para el tema de las sonrisas gingivales, como bien has definido, y esa es la definición adecuada. Son pacientes que a la hora de sonreír, o incluso hay casos que hasta con el labio en reposo enseñan mucha encía. Las posibilidades que tenemos abarcan desde o bien la más agresiva, que sería la cirugía ortognática, que lo que hacemos es cortar los maxilares e introducirlos, depende también un poco de la cantidad de exposición de encía que presente el paciente. Otra opción que sería menos agresiva, que sería la ortodoncia, con la que introducimos los dientes para que de esa manera enseñe menos encía, y una tercera que bueno, no lleva tanto tiempo de tratamiento, que es más quirúrgica, que sería el alargamiento coronario. El alargamiento coronario lo que hacemos es quitar encía, quitamos hueso, y también depende, a la hora de hacer el alargamiento coronario, hay en ocasiones que se deriva en dos vertientes, que puede ser o bien quitar solo encía, que se denomina gingivectomía, o bien alargamiento coronario, que tenemos que quitar hueso y quitar encía. ¿Cuándo nos declinamos por una u otra opción? Pues dependiendo de cuando hagamos un sondaje, de si el problema es de que tiene mucha encía, o si vemos en el sondaje que el problema es que también presenta pues mucha exposición. En muchos de estos casos es por lo que se denomina erupción pasiva alterada, es decir, el diente no acaba de erupcionar del todo, y al no erupcionar del todo pues queda ahí sumergido en el tejido y genera pues sonrisas, como vemos en este caso, llamativas por la cantidad de tejido gingival visible. En este caso, esta paciente había llevado previamente ortodoncia, habíamos conseguido que engranara perfectamente los sectores posteriores, pero luego habíamos hablado con ella y le habíamos expuesto que la opción de cerrarle todos los espacios con unos dientes tan pequeños haría que tuviese una sonrisa muy pobre. Lo que conseguimos, porque con la ortodoncia perfectamente podríamos cerrar todos estos espacios, hubiéramos dejado un perfil demasiado retrusivo, unos dientes demasiado pequeños y, como decíamos, una sonrisa pues no tan amplia y con muchas carencias. Entonces lo que le recomendamos es dejar los espacios, que posteriormente veremos que cerramos con composite. El cerrar los espacios con composite, que son reconstrucciones, o bien con coronas o carillas, disculparme, depende un poco de la cantidad de diente que tenga. Si tiene mucho diente, pues como decimos programa tras programa, vamos a optar por la opción más conservadora, y en este caso pues optamos por la resina, que no tenemos que tocar en absoluto el diente, es la opción más conservadora que hay. Seguimos pasando las imágenes. Seguimos viendo, bueno, el perfil, como habíamos dicho, cada vez optamos por una opción menos extraccionista con el tema de la ortodoncia, porque lo que buscamos es que los perfiles, en lugar de que sean retrusivos y planos, que según va envejeciendo el paciente cada vez esa concavidad se acentúa más, intentamos que sean unos perfiles pues más protrusivos, que le den más soporte a los tejidos blandos, al labio, a los carrillos, para que de esa manera, según vaya envejeciendo el paciente, no tenga esas carencias como antes en las escuelas antiguas de ortodoncia, pues se buscaba más esos perfiles rectos, que se ha visto que con los años al envejecer empeoraban considerablemente. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, seguimos viendo, vemos cómo enseñaba muchísima encía, cómo el tamaño, cómo no sigue para nada los parámetros idóneos de los dientes, cómo enseñaba, aparte de enseñar muchísima encía, los dientes, lo normal es que para una paciente de su edad sea un diente de unos 10 milímetros por unos 8 de ancho, y aquí veíamos que era un diente muy cuadrado, prácticamente era un diente de unos 8 milímetros de longitud, 7-8 por unos 8 de anchura, o quizás un poco menos. Entonces, bueno, lo que hacemos en estos casos, antes de que el paciente se anime a hacer este tipo de tratamientos, nosotros le hacemos un mock-up, es una máscara de cómo va a quedar el tratamiento finalizado antes de que se lo hagamos. De esa manera, nosotros con el protésico elaboramos esta máscara, se la montamos al paciente, el paciente se puede ir con ella para que le vean sus familiares, para que se vea ella realmente durante unos días y vea si quiere dar el paso para el tratamiento, y en los casos en los que esté convencida, pues ya procedemos al tratamiento. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, habíamos visto que con la ortodoncia sí que habíamos conseguido que engranara perfectamente, pero bueno, ese era un problema más funcional a la hora de masticar. Ahora lo que nos ocupaba era un problema más estético. Seguimos viendo en las imágenes, seguimos pasando. Bueno,
y ahí vemos, luego también vemos en el perfil del paciente, lo veremos en fotografías que es más evidente incluso las asimetrías. Ningún paciente, casi ninguno, es simétrico. Casi todos los pacientes tienen algún tipo de asimetría. En esta paciente todavía en mayor medida, y si no tienen asimetrías, hay muchos pacientes que a la hora de sonreír levantan más el labio de un lado que de otro. Ya os digo que se hace mucho más patente en las siguientes imágenes. Seguimos viendo. Bueno, aquí veíamos cómo, pues bueno, ya acabado el tratamiento de ortodoncia, veíamos cómo tiene un engrosamiento en la encía pues muy llamativo. El tipo de encías varía de unos pacientes a otros. Eso se denomina biotipo. Hay pacientes que tienen un biotipo muy grueso y otros pacientes que tienen un biotipo muy fino. Los pacientes que tienen un biotipo muy fino o una encía muy fina son pacientes que están más expuestos a tener retracciones gingivales, recesiones en la encía. Este tipo de pacientes, pues como decíamos, en muchos casos lo que se produce es una erupción pasiva alterada, es decir, que el diente no ha acabado de erupcionar del todo. Y aquí, cuando habíamos hecho las pruebas, habíamos visto que no solo era un problema de la encía, sino también del hueso, que el diente no había acabado de dejar ese hueso para poder erupcionar completamente. Seguimos viendo las imágenes. Esta es la imagen que vemos posteriormente al alargamiento coronario. Ya hemos recuperado las dimensiones del diente y luego veremos cómo en la sonrisa pues ya no se expone tanto diente, hayamos quitado ese par de milímetros que lo estaban cubriendo. Ya vemos también aparte, cuando nosotros hacemos el alargamiento coronario, también marcamos perfectamente la arquitectura ósea y gingival y el festoneado adecuado, pues para que no tenga esos pliegues de tejido que no son los adecuados en una zona tan estética. Y luego, pues lo que habíamos dicho, una vez que habíamos hecho el alargamiento coronario, nosotros le dimos la alternativa de poder cerrar esos espacios con resina compuesta. Ventajas e inconvenientes de la resina compuesta con respecto a otros tratamientos como las carillas, es que la ventaja, como habíamos dicho anteriormente, es que es un tratamiento mucho más conservador. Desventaja, pues que es resina compuesta, que con el paso de los años se puede teñir, es más frágil. Entonces ese tipo de inconvenientes tiene que conocerlos el paciente y también pues ser un poco cuidadoso con algunas cosas. Hay hábitos, pues nosotros se lo decimos a los pacientes, hay muchos de ellos que se alarman, ¿no? Si nunca abro la botella ni nunca tiro de un cable, pero bueno, esas cosas obviamente tiene que evitarlas para que el tratamiento sea lo más longevo posible. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, veíamos el aspecto, como ya a la hora de sonreír, bueno, vemos la simetría, como levanta mucho más el labio del lado derecho que del labio izquierdo, pero bueno, eso es una asimetría que presenta la paciente. Y bueno, como ya vemos que ya no se le ven esos dientes tan pequeños y ahora lo que necesitamos es cerrar esos diastemas, esas separaciones que tiene entre los dientes. Seguimos viendo en las imágenes y este es el tratamiento con las reconstrucciones. Lo que nosotros hacemos es con una resina compuesta, vemos el color del diente y recuperamos esa anatomía y esa morfología que ha perdido, que nunca ha tenido el diente, y de esa manera conseguimos pues eso, recuperar la sonrisa que tenía perdida el paciente o que no exponía por esos complejos que puede generar el que se le vea tanta encía. Seguimos viendo las imágenes, pasamos para ver cómo, bueno, esto que vemos aquí, como ya hemos comentado en otros programas, después de llevar la ortodoncia siempre ponemos 2 retenciones, no una. Ponemos 2 retenciones que cuando nos preguntan también los pacientes, que es una pregunta bastante común, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar con las retenciones? De por vida. Las retenciones de ortodoncia, lo que deben de saber los pacientes, los dientes no se mueven por la presión de las muelas del juicio, como falsamente se cree. Las muelas del juicio pueden hacer presión, pero al hacer presión pueden dañar a la pieza contigua. Lo que ocurre es que nosotros, según envejecemos, la anchura que tenemos de hueso va disminuyendo, y al disminuir la anchura de hueso, pues tienen menos espacio los dientes donde están alojados, y lo que sucede es que se van apiñando. Si el paciente no quiere que se la apiñen nunca, pues las retenciones. El inconveniente de llevar la retención, pues que si es un paciente que no tiene unos buenos hábitos higiénicos, se le va a retener placa y se le puede acumular placa en esas zonas. Aparte de esta retención, llevan unas placas transparentes con las que duermen por la noche, para que de esa manera, con las 2 retenciones, tengamos la certeza de que ninguno de los dientes se va a mover a posteriori de la ortodoncia. Seguimos viendo las imágenes. Aquí hay veces, pasamos en la imagen anterior, hay veces que en la parte superior no tenemos la posibilidad de poner ese alambre por el tipo de mordida que tiene el paciente. En esos casos, arriba solo podría llevar la placa, ¿vale? Este paciente por las noches llevaba la placa para que no se movieran, la placa transparente de la que hemos mencionado.
seguimos viendo las imágenes y aquí vemos pues el aspecto del paciente, como pues bueno, la sonrisa es perfecta, las reconstrucciones no se notan absolutamente, ella sigue con su asimetría, que ha sido evidente en todas las imágenes, pero hemos conseguido cerrarle todos los espacios y que no exponga tanta encía. La ortodoncia es una buena opción, pero un tratamiento de ortodoncia sin estos tratamientos complementarios para conseguir que la sonrisa sea perfecta, sería un tratamiento pues inacabado o imperfecto, ¿sabes? Juan Antonio, ha habido un paso de los que hemos explicado, que lo hemos visto en otros casos, pero en este no, el proceso del alargamiento coronario, simplemente por detallarle a los espectadores un poco en qué consiste para saber esa parte del proceso. Y es cierto, tenía las imágenes, pero las hemos quitado porque en otros programas enseñé imágenes que se veía demasiada sangre y ha habido algún espectador que también es paciente nuestro que me comentaba que bueno, pues que le había generado miedo. Que eran un poco desagradables. Entonces he optado por algunas imágenes en las que se veía. Ustedes no se preocupen que cuando están con la boca abierta ustedes no lo ven, así que nada, ustedes déjense hacer y pasen. No cabe duda. Y luego cuando vienen los pacientes a nuestra clínica les enseñamos el tratamiento en otros pacientes y también le damos la opción, oye, si no te importa ver imágenes en las que vas a ver sangre, pues a pacientes que les vamos a hacer regeneraciones óseas, hay pacientes que no les importa, pero hay otros que prefieren, oye, mira, no quiero verlo, cuando me lo hayas hecho, luego ya me enseñas las imágenes. Pero es una opción que damos a todos los pacientes pues, para que sepan realmente lo que se les va a hacer en la boca. Y con respecto a la pregunta, lo que nosotros hacemos es levantamos la encía, quitamos el hueso, para que de esa manera quitamos el hueso que hemos visto en el mock-up, en esa mascarilla hemos visto la cantidad de hueso necesaria, desde el hueso hasta la encía tiene que haber 3 milímetros, dejamos esos 3 milímetros y esa exposición adecuada, después de quitar el hueso y recontornearlo, quitamos el tejido y luego ya lo suturamos. Es una cirugía que no tiene apenas morbilidad, ¿vale? Aunque pueda sonar muy agresiva, pero es una cirugía convencional y el paciente hace su vida cotidiana al día siguiente sin ningún problema y de medicación pues toma un par de antiinflamatorios los 2 días sucesivos y ya está. O sea, que no era tan grave como parecía, aclarado queda. Y hemos visto realmente un resultado de nuevo sorprendente. No es el primero que vemos así, pero en realidad la sonrisa de esta chica ha cambiado y mucho. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por tus consejos. Gracias a vosotros.